Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Libro de Cielo. Como siempre, los saludamos muy cordialmente el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora, Elvi Carrión. Y vamos a dar comienzo con nuestro programa con la lectura 2046 de enero 6, 1927. El alma que vive en el querer divino es siempre igual a sí misma. El orden de la providencia en la encarnación y en la manifestación de los santos magos. Estaba haciendo mis acostumbrados actos en el supremo querer, y mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior, y extendiéndome los brazos me abrazaba, pero me estrechaba tan fuerte a él que quedaba toda cubierta por Jesús, y me ha dicho: Hija mía, no estoy contento si no te veo toda cubierta de mí y tan perdida en mí, que no se reconozca más a ti en ti, sino solo a mí en ti. Qué difícil situación y qué difícil llegar a practicarlo, ¿no? O sea, lo podemos más o menos comprender un poquito como idea, pero a la hora de llevarlo a la práctica, a la hora de pasarlo ya a la práctica, como que no sabemos exactamente cómo hacerlo, ¿no? Cuando en realidad es tan sencillo como sería el abandono. O sea, el abandono total, que es lo que Jesús nos pide, nos podría poner en este punto. O sea, de un reconocer a Jesús nada más a Él en nosotros. Pero qué difíciles somos, qué difícil es nuestra voluntad en tratar de lograr ese desapegarse de todo para entregarse totalmente a Jesús. Qué difícil situación que no tenemos la fe suficiente como para entender que en el momento que nos desprendamos de nosotros, de nuestros actos, en ese momento todo saldrá mejor. Y siempre estamos con la cosa de que nosotros somos los que debemos actuar, los que debemos hacer. Y en verdad, o sea, me parece algo que es muy necesario el empezar a insistir mucho en esto. O sea, no nada más en el conocimiento, porque el conocimiento por sí mismo no basta. O sea, el conocimiento por sí mismo no tiene la fuerza, no tiene el valor suficiente como para hacernos vivir. Nos puede gustar, nos puede estimular, nos puede llevar a querer lograrlo, pero no es el vivirlo. Por lo tanto, necesitamos reforzar, buscar la manera de decir, ¿saben qué? Vamos a hacer a un lado por un momento el conocimiento para ponerlo en práctica. Bueno, no hacerlo a un lado, sino incorporarlo en nuestra vida. Sí. El conocimiento, hacerlo vida. Hacerlo vida. Así es. Sí, porque aquí, como se dice, es muy fácil decir, dice Jesús, que no se reconozca más a ti en ti, sino solo a mí en ti. Uh-huh. ¿No? Y lo bueno es que trabajamos, hacemos el esfuerzo para lograrlo, pero también Jesús. Bueno, Jesús, Él está También dispuesto, Jesús nos va ¿no? empujando. Así es. Pero la voluntad humana es muy reacia a dejar todo el campo libre. ¿Sí? Nos recordamos, por ejemplo, aquello de Pedro, cuando Jesús viene caminando en el agua y simplemente Pedro le dice, está viendo, está conociendo que Jesús puede caminar en el agua. Y Pedro le pide, le dice, hazme ir a ti. O sea, está confiado en su maestro, está confiado en Jesús. Y Jesús que le dice, ven. Sí. Pero en el momento que Pedro empieza a caminar en el agua, o sea, de repente la voluntad humana le dice, espérate, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, no es tu medio, no es lo habitual. Así que, por favor, ponte las pilas y resulta que se hunde, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a todos. Sí, porque la mente le ha de haber dicho,
pues te dijeron que de ida, pero ¿cómo te vas a regresar? Bueno, exacto. Sí, ha de haber dicho, no, pues, perdón, ¿y el boleto de regreso, maestro? La Sí. confianza tiene que ser total, completamente. Es una confianza total, en que estamos totalmente puestos en el sentido de decir, Señor, lo que tú quieras. Claro. Dejo todo lo mío y para que tú vengas a actuar en mí y tengo la plena confianza de que aunque no sea lo que yo quiero, es lo que tú quieras y eso va a ser lo mejor. Así es. Ujú. Seguimos. Después ha agregado, Hija mía, quien vive en mi voluntad es siempre igual a sí misma. Sus actos simbolizan la luz que se difunde de igual manera atrás, adelante, a la derecha y a la izquierda. A lo más, si contiene más fuerza de luz, se ensancha de más, pero siempre se difunde igual al agrandar la circunferencia de luz en torno a sí. Aquí hay un error. Porque sea igual a sí misma está en minúscula. Y dice, hija mía, quien vive en mi voluntad es siempre igual a sí misma. Y luego parecería que es la criatura, ¿no? Pero luego dice, sus actos simbolizan la luz que se difunde de igual manera atrás, adelante, a la derecha y a la izquierda. A lo más, si contiene más fuerza de luz, no, perdón, no me hagan caso. Está bien, es minúscula. Ahora, los actos hechos en mi querer, simbolizando la luz, en cuanto el acto de la criatura entra en él, abraza el pasado, el presente y el futuro, y no careciendo de plenitud de luz, se expande por doquier y toma como de un solo golpe a todos en la circunferencia de su luz interminable. O sea, en el momento que la criatura hace su acto, toma a toda la familia humana, haciendo que todos participen en el acto que está haciendo, ¿no? O sea, se vuelve un acto, pero un acto universal. Entonces, el te amo, la palabra, el pensamiento, el paso, no es nada más de la criatura viviendo en la divina voluntad, sino se extiende a toda la familia humana y le podemos ofrecer a Jesús el paso de toda la familia humana, la palabra de toda la familia humana, el pensamiento de toda la familia humana y todo referido al te amo. En verdad vale la pena el meditarlo para poder penetrar en esto, ¿no? ¿Y la humanidad sentirá algo en ese momento? Yo creo que el alma que está dispuesta sí los El alma siente, que no está consciente, dispuesta, ¿verdad? Pero sí los no que lo sienta en el sentido de sentido, consciente. pero de que se le hace la fuerza para meterla, para llamarla, para convertirla, sí. Claro. Definitivo, sí. No con los sentidos, sino es hablando Jesús al alma, ¿no? Así es. Así es. Por eso, para quien vive en el fiat divino, ninguno puede decir, por cuanto bien haga, yo soy semejante a ti. Solo ella puede decir, yo soy semejante a aquel que me ha creado. Lo que hace él, hago yo. Una es la luz que nos inviste, una es la fuerza, una es la voluntad. Soy semejante a aquel que me ha creado. Lo que hace él, lo hago yo, ¿sí? Una es la luz que nos inviste, una es la fuerza, una es la voluntad. Qué maravilla, o sea, y entender que es Jesús quien nos está dando esta enseñanza. Por lo tanto, debemos decir, de acuerdo, esto es verídico, ¿no? ¿Quién nos creó? Jesús. O sea, es el Padre por medio de su palabra, o sea, por medio de Jesús, y nos crea imagen y semejanza de Él. Así que en términos generales nos hace semejantes a Él, ¿sí? Esto, y lo mismo que Él hace, es lo que hace la criatura, los mismos efectos, los mismos logros en los actos,
que Él hizo, los logros que vamos a tener nosotros. O sea, ¿qué? La salvación del género humano. O sea, va a ser la luz que va a acabar con las tinieblas. Así es. No que seamos nosotros, es Jesús en nosotros, pero nosotros participando junto con Él, ¿no? Después de esto, estaba pensando en los santos magos cuando visitaron al niñito Jesús en la gruta de Belén. Y mi siempre amable Jesús me ha dicho: Hija mía, mira el orden de mi providencia divina. Para el gran portento de mi encarnación, elegí y me serví de una virgen, humilde, pobre, por custodio que me hacía de padre al Virgen San José, tan pobre que tenía necesidad de trabajar para mantenernos la vida. Mira cómo en las obras más grandes, y más grande no podía ser el misterio de la encarnación, nos servimos de personas que en la apariencia no llaman la atención de nadie, porque las dignidades, los cetros, las riquezas, son siempre humos que ciegan al alma, y le impiden penetrar en los arcanos celestiales para recibir un acto grande de Dios y al mismo Dios. En cambio, para manifestar a los pueblos la venida de mí, verbo del Padre a la tierra, quise y me serví de autoridad regia, de hombres doctos y sabios, para que por su autoridad pudieran difundir el conocimiento del Dios nacido, y queriendo, pudieran aún imponerse sobre los pueblos. Pero a pesar de esto, la estrella fue vista por todos. No obstante, solo 3 se mueven, ponen atención y la siguen. Esto es en verdad muy demostrativo de lo que es toda la humanidad, ¿no? O sea, esta verdad que nos está diciendo de que esta luz fue vista por todos, pero que solamente 3 se dispusieron, es realmente alarmante, ¿no? Claro. Quiere decir que la mayor parte de las personas, aún a pesar de haber visto algo, ni en cuenta, o sea, no les interesó. Les interesó más lo suyo, lo propio, lo que forma su vida, y solamente 3 se deciden, se dominan a sí mismos, y no importa los trabajos, no importa la fatiga, no importa las burlas de los demás, pero ellos se lanzan en la búsqueda de ese algo que ya vieron, que ya los motivó, y no les interesa nada más que descubrir aquello que es, ¿no? Sí. Aparte, debieron ser personas muy instruidas. No sé si lo entendamos, porque cuando llegan preguntan por el rey de los judíos. No preguntan a ver qué pasó o qué fue, sino van directamente a buscar al rey de los judíos. Y también deben haber tenido un conocimiento más profundo de lo que era Yahvé, ¿sí? Porque si no, como que no hubiera tenido sentido el ir a buscar al rey de los judíos. Sí. Y en general muchas veces sucede eso, ¿verdad, doctor? Que no vemos los signos o todas las llamadas que nos hace Dios y nos hacemos sordos Uh-huh. y no hacemos caso, ¿no? Estamos Así es. ciegos y sordos, Así es. desgraciadamente. Sí, pero es también como ahorita la divina voluntad. Estos libros están, cualquiera tiene acceso a ellos, pero no sienten ese impulso tampoco más que algunos sentimos ese imán, ¿no? Uh-huh. Así es. Está ¿Será la pasando lo mismo, disposición? ¿no? Ajá. Sí. ¿Y es la disposición, doctor? ¿Será no sabemos? Yo creo que sí, o sea, la disposición, o sea, Dios sabe. Bueno, no es que Dios nos dé, o sea, nos lleve, sino la disposición que existe en la criatura es la que permite que cuando llega esto, ahora el alma se siente atraída, ¿no? O sea, yo creo, pienso
que esto debería de ser general, porque en esta lectura, o sea, encontramos la verdadera finalidad del ser humano. No encontramos una lectura de conocimiento nada más, sino encontramos primero el conocimiento exacto de lo que es Jesús, pero eso es para vernos nosotros en Él, reconocernos en Él y ver a dónde nos quiere poner y hasta dónde podemos llegar. Ujú. Y eso debería de estimular un poquito nuestro deseo de mejorar, ¿no? Sí, porque también aquí dice, quise y me serví de autoridad regia, Ujú. de hombres doctos y sabios, para que por su autoridad pudieran difundir el conocimiento del Dios nacido. O sea, para que por su autoridad pudieran difundir. Entonces, él está escogiendo quién quiere que lo difunda, ¿no? Bueno, sí, se vale de personas, como dice Doctas, ¿no? Ujú. Y luego dice, Pero dicen, y no, pues, queriendo, sí, pudieran aún imponerse sobre los pueblos, o sea, hasta ponérselos a fuerza. así es. Pero lo que sigue después, o sea, pero a pesar de esto, la Ujú. estrella fue vista por todos. Ah, sí. No obstante, solo 3 se mueven, ponen atención y la siguen. Ujú. Pero sí, o sea, él se vale de las personas que tienen influenza, no influencia, hablando de epidemias, Sí. sino que para que sea más sencillo para ellos el poder difundir el conocimiento, ¿no? Cosa que a alguien que es desconocido, que no tiene un renombre, un lugar, una forma de poder manifestar esto, pues se le hace mucho menos caso. Ujú. Seguimos. Dice, esto dice que entre todos, solo ellos poseían un cierto dominio de ellos mismos, que formando un lugarcito de vacío en su interior, además de la vista de la estrella, oyeron mi llamada, que haciendo eco en su interior y no tomando en cuenta ni sacrificios, ni habladurías, ni burlas porque partían hacia un lugar desconocido, y muchas debieron oír. Pero ellos, no tomando nada en cuenta y dominándose a sí mismos, siguieron la estrella unida a mi llamada, que más que estrella hablante, resonaba en su interior. Si a lo mejor resonar en el interior no es en cualquiera. Ujú. Y el dominio de sí mismo, ¿no? También eso es muy importante Así para es. lo que sea, ¿no? Los iluminaba, los alentaba y decía tantas cosas de aquel que debían visitar. Y ellos, ebrios de alegría, seguían la estrella. Mira entonces que para dar el gran don de la encarnación se necesitaba una virgen que no tuviese voluntad humana, que fuese más de cielo que de tierra, y que un milagro continuo la dispusiera al gran portento. Por eso de las cosas externas y apariencias humanas no teníamos necesidad para poder atraer la atención de los pueblos. Pero con todo esto, para manifestarme, quise hombres que tuvieran el dominio de ellos mismos, que formaran un poco de vacío en su interior para hacer resonar el eco de mi llamada. Pero cuál no fue su sorpresa al ver detenerse la estrella, no sobre un palacio, sino sobre una vil choza. No sabían qué pensar y se convencieron que había un misterio no humano, sino divino. Cuando se animaron de fe y entraron en la gruta, y arrodillándose me adoraron. En cuanto doblaron las rodillas, yo me develé e hice traslucir de mi pequeña humanidad mi divinidad, y conocieron que yo era el Rey de Reyes, aquel que venía a salvarlos, y ellos enseguida se ofrecieron a servirme y a exponer la vida por amor mío. Pero mi voluntad se hizo conocer y los mandó de nuevo a sus lugares para hacerlos ser, en medio de aquellos pueblos, los anunciadores de mi venida a la tierra. Ve entonces cómo es necesario el dominio de sí mismo y el vacío en el corazón para hacer resonar mi llamada y ser idóneos para conocer la verdad y para manifestarla a los demás. Bueno,
O sea, hemos hablado en alguna ocasión en un programa sobre la Epifanía de Jesús, ¿no? Ujú. Cómo ese manifestarse por medio del amor, de la belleza y de la potencia. O sea, los raptó totalmente. Y yo creo que cualquiera podría quedar totalmente raptado, entendiendo que de la belleza divina a la belleza humana, pues no hay la más mínima comparación. De la potencia divina a la potencia humana, igual. Del, del amor, o sea, también no hay ninguna posibilidad de poder comparar. Pero eso, si nos fijamos, sucede después de que llegan, reconocen y se arrodillan. Sí, ¿Qué quiere decir arrodillarse? O sea, en este sentido, pues que primero tiene que venir la fe, o sea, ¿no? reconocer quién es aquel niño y ponerse prácticamente a su servicio, a sus órdenes, ¿no? Ujú. Es como decir, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. El niño se develó en ese momento, ¿no? Y en ese Ujú. momento es cuando hace esa revelación de su interior, ¿no? Ujú. Parecido a lo que pasó allá cuando los apóstoles en la transfiguración, en donde Jesús se devela, o sea, deja traslucir algo de su divinidad y los apóstoles quedan totalmente embelesados, ¿no? Sí. Totalmente embelesados. Ahorita se me ocurría, esta transfiguración, más o menos en qué época de la vida de Jesús sería. No recuerdo ahorita. Sí, no recuerdo yo tampoco. Bueno, A lo mejor el tercer año. posiblemente cerca de su Ya del final, del ¿verdad? final, yo creo. Ujú. Mm. Porque estaban muy allegados a él, los apóstoles, ¿no? Así es. Sí, yo me puse a pensar porque cuando Jesús les dice que tienen que comer su carne y su sangre y que todos se le van, pero nada más se quedan los apóstoles. Sí. Y Pedro es el que dice, Señor, ¿y a dónde quieres que nos vayamos? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Sería muy comprensible si fuera por que hubiera visto Por lo que aquello vio. antes, ¿no? Pero, en fin, es lo de menos. Ujú. Pues entonces, ¿cómo es necesario el vacío del corazón y el dominio de sí mismo, Así verdad? es. Ujú. El vacío del corazón, sobre todo. En llegar a la A la nada, nada, que es para lo que él que pueda poner todo. Jesús nos pide en los Ujú. escritos de Luisa, ¿no? Y que es tan difícil eso, como nos cuesta trabajo. a Así nosotros. es. Sí. Decir, Ujú. yo soy nada, no, hombre, que no ven, güey. Ujú. En fin. A ver, seguimos. Muy bien. Vamos a dar comienzo con la 2047 de enero 9, 1927. Como quien hace la voluntad de Dios, posee el equilibrio de ella, posee un acto de luz para todo. Cómo fue puesta una nota de dolor y por eso la voluntad divina y la humana se miran con enojo. Cómo las primicias son las cosas que más agradan. Estaba, según mi costumbre, girando por todas partes para seguir la voluntad divina en toda la creación. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, cómo es sorprendente el obrar del alma en mi voluntad. Como el fiat mantiene el equilibrio en toda la creación, ella, haciendo eco a mi equilibrio, forma el equilibrio en todas las criaturas, y en ella se extiende el reino de mi voluntad. Ella es como luz, que desciende de lo alto y fijándose en todos, extiende en todos el reino del amor de mi voluntad, de la adoración, de la gloria y de todo lo que ella posee. Pero mientras como luz desciende, para no dejar escapar nada, como luz sube y lleva el equilibrio de todos los actos de la creación, de todos los tiempos, de todos los corazones a su Creador. Con el equilibrio de todos los actos humanos, en los cuales el alma ha hecho entrar el acto de la voluntad divina, por parte del alma vacía, todos los actos humanos y hace correr la voluntad divina como acto primero. Y ella extiende su reino en ellos, porque hay un alma que toma a pecho que no haya acto humano en el cual ella no quiera fijar su luz.
para hacer que lo humano sea derrumbado y solo la voluntad divina reaparezca en todas las cosas. Por eso, hija mía, casi con la mano te hago tocar todo. Quiero que te extiendas a todos y en todo para hacerte extender el reino de mi voluntad. Es esto lo que yo quiero, que en todo corra mi voluntad, que como luz, mientras inviste todo, quede sobre todos y todo se vuelva voluntad mía. Pero se puede dar que alguno huya de esta luz, como alguno huye de la luz del sol. Esto no dice nada para el sol, pues él, poseyendo el equilibrio de la luz, contiene su acto de luz para todos y para todo. Así que el sol, mientras da luz a todos, mantiene el equilibrio de la gloria de todos los actos de luz a su creador. Por eso él está en el orden perfecto, sale del orden quien huye de la luz. Así el alma, poseyendo la unidad de la luz del Fiat Supremo, posee todos los actos de luz de ella. Por eso puede dar a los actos humanos su acto de luz de voluntad divina, para hacer que por parte suya, donde quiera se extienda su reino divino. Si las criaturas huyen, esto dice nada. La luz de mi voluntad se difunde lo mismo, y yo veo en mi elegida que mi reino hace su camino, se extiende, se establece. Por eso quiero ver tus actos en mi voluntad, sobre cada pensamiento de las criaturas, en cada palabra, latido, pasos y obras, en todo. Por ahora, pensemos en formar nuestro reino. Cuando esté formado, se pensará en quien huye y en quien permanece en la red de la luz de mi voluntad. Se puede decir que es una de las responsabilidades del alma que vive en la divina voluntad, hacer esto, ¿no? Que se extienda, que los actos se extiendan en cada latido, en cada respiro, en cada paso y obra de criatura, para que, Así ¿no? es. O sea, Jesús dice que ellos crearon los actos, pero ahora que al hombre le toca convertir esos actos en vida. O sea, es más o menos los actos de la creación. Ahora el hombre tiene que poner su razón, su inteligencia, su vida en las cosas creadas para darles vida y animarlas, pero con la misma vida de uno. Y es una vida divina, no puede ser una vida humana. Después de esto, me sentía de tal manera extenuada porque estaba con fiebre desde hace muchos días y con trabajos había escrito lo poco que está escrito arriba. Entonces, no sintiendo la fuerza de seguir escribiendo, lo he dejado y me he puesto a rezar. Y mi dulce Jesús, saliendo de dentro de mi interior, me ha estrechado toda así y me compadecía diciéndome: La hija mía está enferma, la hija mía está enferma. Tú debes saber que por parte de las criaturas... Espérame tantito. Es una verdad que derrumba esa idea que se tiene de Luisa, o que se ha querido poner de Luisa, que Luisa nunca se enfermó. Uh-huh. Efectivamente, Luisa no estuvo en cama por enfermedad, eso nos queda muy claro, eso es un ofrecimiento de ella como víctima. Uh-huh. Pero de ahí a que estuviera enferma y que por eso estuvo en cama, hay una distancia enorme. Y luego nos dicen que ella nunca se enfermó, o sea, curioso. Sí. Pero aquí como que queda muy claro que Uh-huh. llega a decirle Jesús: la hija mía está enferma. Está enferma. Uh-huh. O sea, esa idea de que Luisa no se enfermaba, en definitiva no es verídica, no es real, ¿no? Uh-huh. Tú debes saber que por parte de las criaturas fue puesta una nota de dolor en el reino de mi voluntad. Nota que por tantos siglos nadie ha pensado en cicatrizar esta nota tan dolorosa para el Fiat Supremo, causa por la cual la voluntad divina y la humana se miran con enojo. Ahora, la hija primogénita de mi querer
Debe ajustar todas las cosas antes de que se venga a nuestra patria. Debe llenar todos los vacíos para establecer mi reino en medio de las criaturas. Ahora mi hija enferma formará el reino del dolor divino en él, el cual, corriendo como oleada de luz y de calor, servirá para endulzar esta nota doliente. ¿No sabes tú que la luz y el calor tienen la fuerza de convertir las cosas más amargas en dulcísimo néctar? A ti te es dado, hija mía, que vives en nuestro querer, el hacer correr en nuestros interminables confines tus dolores, tu fiebre, tus penas íntimas de mi privación, que te hacen morir y no morir, a fin de que invistas esta nota tan dolorosa del fiat divino y formes en esta nota un sonido dulcísimo, armonioso, de modo que las dos voluntades no más se mirarán con enojo, sino reconciliadas. Pues también el alma debe de extender pues su sufrimiento, el dolor, ¿verdad? Ujú. Unirlo con el de Jesús y extenderlo en todas partes. Así es. Ujú. Así es, exactamente así es. Aquí está diciendo algo que es curioso también, ¿no? O sea, dice, es esto lo que yo quiero, que en todo corra mi voluntad, que como luz, mientras inviste todo, quede sobre todos y todo se vuelva voluntad mía. O sea, si todo se vuelve voluntad de Él, todo lo que se hace se vuelve acto de Él. Por lo tanto, el acto divino, el acto único de Dios, ya tenía inserto en Él ese acto que la criatura va a hacer. Y eso es lo que hace de alguna manera que el tamaño de la vida divina, del acto divino, aumente. Pero ahora aumenta por el acto de las criaturas que viven o vivirán en la divina voluntad. Así que se tendrá un lugar súper privilegiado, vamos a decirlo así, porque los actos de la criatura están fluyendo en la misma vida divina, ¿no? Y digamos que el acto estaría ya hecho, y si no lo toma una criatura, pues lo toma otra. Lo tomará otra, así es. Pero Él va a completar los actos que se necesiten. Ah, sí. Ujú. O sea, todo lo que Dios sacó como acto, como impulso, tiene que Ujú. llevarse a cabo. Ujú. Ujú. Después ha agregado, Hija mía, tú no puedes comprender lo que siento por ti, las alegrías, la felicidad que siento porque encuentro en ti las primicias del reino de mi voluntad. Encuentro las primicias de los primeros frutos, las primicias de la música, que solo sabe hacer la criatura que vive en ella, porque toma todas las nuestras que están en nuestra voluntad, las hace suyas y forma su bella música en mi reino. Y yo, oh, cómo me deleito al escucharlas. Encuentro las primicias del orden, las primicias del verdadero amor que mi querer le ha concedido. Encuentro las primicias de la verdadera belleza que me atrae tanto, que no me es dado separar la mirada. Así que todos tus actos los encuentro todos como actos primeros, que antes de ti ninguno me ha dado. Las primicias son siempre las cosas que más agradan, que atraen, que más se agradecen, y si después de las primicias vienen las demás cosas similares, es en virtud del acto primero que se han podido formar los otros actos similares. Así que toda la gloria es del acto primero. Por eso tú tendrás siempre las primicias en el reino del fiat divino. No habrá cosa que en él se haga que no parta de tu acto primero. Por eso a ti todos estarán vueltos, a ti el principio de la gloria. Por eso quiero que todo comience de ti, para formar mi reino supremo. Es lo que es parte de lo que es Ujú. Luisa, ¿no? Sí. Ujú. O sea, de lo que significa ser cabeza de misión y lo que significa ser en donde se funda el reino de la divina voluntad entre la criatura
caída, ¿no? Ujú. Es impresionante. Dice aquí Jesús, dice, tú tendrás siempre las primicias en el reino del fiat divino. No habrá cosa que en él se haga que no parta de tu acto primero. O sea que todo va a partir de ahí, el acto primero de Todo Luisa. será considerado como de efecto de Luisa. Todas las criaturas que lleguen a vivir en la divina voluntad tendrán a Luisa prácticamente como una mamá, Sí. porque de ella salen las enseñanzas, de ella sale la vida de la divina voluntad, y ninguno de nosotros puede abrogarse el derecho de decir yo lo hice, ¿sí? Ajá. Sino todo es a partir del conocimiento Ujú. y de la vivencia de Luisa, que consigue que esto se pueda llevar a cabo en nosotros. No, y es que qué vida la de Luisa, ¿no? Sí. O sea, todo ese esfuerzo titánico de llevar esa vida, yo creo que no había alguien más que pudiera hacer todo eso. No, yo creo que sí es enorme, ¿no? Toda Y su por cierto, entrega, hoy es ¿no? 4 de marzo. Ay, sí, Sí. hoy es O el sea, día de 4 de Luisa. marzo, el Sí. día de Luisa. Ujú. Y bueno, pues sin proponérnoslo, pero estamos recordando y analizando el papel que juega Luisa, y ahora el papel que juega no solo ahí, sino con nosotros. Ujú. ¿Qué papel jugará? No, pues, como se dice, las Dice, primicias, no la hay cosa madre. que en el reino del fiat divino se haga que no parta de su acto primero, de Luisa. Sí. Por lo tanto, la vida en la divina voluntad de cualquier criatura está partiendo del acto primero de Luisa. Ujú. Ujú. ¿Sí? Ahí va ella involucrada. Sí, ¿no? Maravilloso, ¿no? Sí. Que todo comience de ti para formar mi reino supremo. Así es. Bueno, No, Luisita, algo fantástico. Pues felicidades ahora por su aniversario. exacto. Pues amigos, gracias por estar con nosotros y nos escuchamos en el próximo programa. Le agradecemos a Elvi Gracias, doctor. y a Ale Muchas por gracias, estar con doctor. nosotros. Gracias, Paris. Hasta luego, amigos. Gracias a todos. Buenas noches.